Bueno, jóvenes de grado 11, entramos a ver un tema nuevo. Vamos a ver qué fue la Ilustración. Recordemos que la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Entonces, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual de Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales, políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este también fue un movimiento conocido como iluminismo, porque se considera que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia que se encontraba y de esta manera construir un mundo mejor. Por esa razón, en el siglo XVIII suele ser llamado también el siglo de las luces. ¿Cuáles fueron las características de ese movimiento de la Ilustración? Las principales características de la Ilustración fueron: se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia, se refiere a la clase alta. Sus ideas se discutían en los salones organizados por los señores de la clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literarios. Esos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Se refiere a que ellos leían demasiado sobre el mundo que los rodeaba y sobre temas importantes. También se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Si llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento y la observación y la experimentación. Entonces ellos tenían esos tres conceptos, que era el razonamiento, la observación y la experimentación. También negaban cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso ellos consideraban que las creencias populares y la religión como eran supersticiones, refiere que eran creencias de personas que no tenían, digamos, un soporte científico o un soporte racional para explicar esas supersticiones. También en un contexto en el que la categoría de las personas estaban determinada por su origen familiar. Sostenían a todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Se refiere que para ellos todas las personas eran iguales e igualmente también tenían esos derechos naturales. Creían en la posibilidad de progreso tanto material como moral de la sociedad a partir de los descubrimientos científicos, tecnológicos, y confiaban en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas en la sociedad. También cuestionaron las monarquías absolutas y el principio que el poder del rey provenía de Dios. Ellos cuestionaban eso, que cómo así que Dios les daba el poder absoluto a los reyes o a los monarcas. Entonces ellos discutían también eso, que eso era algo imposible. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta ilustración? Los principales antecedentes de esta ilustración fue una tendencia sostenida desde el comienzo del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. La difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importantes desarrollos en el siglo XVII, lo que fue el empirismo, que fue el tema que vimos anteriormente, y el racionalismo. Dice que el empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo da el uso razonamiento lógico. Entonces, algo que se refiere que algo, un soporte lógico, se refiere que es un soporte que está fundamentado. También ellos hablan sobre liberalismo inglés, propuesta por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era característica natural de las personas y la función de los gobiernos que era garantizar esos derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. También la necesidad social se encontraba respuesta a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que la religión y los gobiernos no podían explicar en esos momentos. ¿Qué consecuencias trajo esta ilustración? Esta ilustración trajo como consecuencia, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico,
que la ciencia como las conocemos en la actualidad. Pero recordemos que el método científico tiene que ver con la parte de la ciencia, donde nos arroja unas respuestas, pues, pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Su cuestionamiento era privilegio de sangre y fueron los principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absoluta. Entre otras monarquías como la española, los reyes practicaban un sistema llamado despotismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adquirían los principios de la ilustración y pretendían brindar a sus súbditos, se refiere a las personas, una educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos era el poder político vigente de la idea de igualdad de las personas ante la ley y fue como una influencia importante para los criollos americanos, se refiere para nosotros los de acá de América. Esos fueron los principios que guiaron a las revoluciones independistas de las colonias europeas. Y en Francia, pues los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo ese conocimiento. Esta publicación llamada Enciclopedia o Diccionario razonado con la ciencia, las artes y los oficios que fueron complementando a lo largo de los años y que fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales, que son las que tenemos nosotros hoy en día, que son las palabras que para nosotros es desconocida y que nos dan un significado. Pero los principales pensadores de la Ilustración tenemos aquí a Montesquieu, tenemos también a Voltaire, tenemos también a Rousseau y tenemos también a Luther y tenemos también a Anthony Lawrence. También son filósofos que también que hablaban sobre la ilustración como otros. Entonces espero que en esta pequeña explicación que les di pues, hayan entendido lo que fue la ilustración, que la ilustración fue una nueva generación que nacieron con nuevos pensamientos para cambiar ese pensamiento que tenían muchas personas en esa época como atrasado y colocarlos más modernos. Listo, muchas gracias.